Bienvenidos nuevamente a otro episodio del podcast Vives, Biblia, Vida, Eternidad, Sabiduría, del canal Biblia y Eternidad. Hoy vamos a hablar acerca de esas lecciones espirituales que podemos aprender en las situaciones cotidianas de nuestro día a día. Y recuerdo que hace un tiempo escribí un artículo que hablaba acerca de cómo los accidentes peatonales son un problema muy crítico en algunos países de América Latina. Y realmente yo tengo que confesar que donde vivo hay muchos peatones que no respetan los semáforos. Así que cuando ellos no ven que hay un automóvil cerca, cruzan la calle sin pensarlo. En ese entonces yo era mamá de una niña de 3 años. Así que para mí enseñarle cómo comportarse, reaccionar cuando veía los semáforos era una parte muy importante de nuestro día a día. Y en ese momento, uno de esos días que estábamos intentando cruzar una calle, ese particular momento de ver el semáforo llamó mi atención, porque algo común se convirtió en una oportunidad usada por Dios para hacerme pensar en realidades espirituales y de crianzas. Mi esposo y yo le estábamos enseñando a mi hija que nos avisara cuando aparecía la persona verde en el semáforo para poder cruzar la calle. Y hasta ese día ella estaba aprendiendo esa lección muy bien. Parecía entender que había un momento para detenerse cuando la personita roja estaba en el semáforo, un momento para seguir adelante cuando la persona se ponía verde. Y no te quiero mentir, había veces cuando estaba tentada a cruzar la calle, cuando la personita roja estaba iluminada. Cuando era invierno particularmente y el frío llegaba a colarse por entre los huesos, ese deseo de llegar a casa 2 minutos antes era una buena excusa para desobedecer. Pero cuando eres madre y están tus hijos las 24 horas del día contigo, ellos están viendo cada uno de tus movimientos, analizando cada una de tus expresiones y escuchando cada palabra que sale de tus labios. Así que en ese momento mi hija estaba conmigo 24/7 y yo necesitaba controlarme y esperar hasta que el personaje verde apareciera en el semáforo, no solo porque ella me estaba mirando, sino también porque era lo correcto, lo más sensato, la manera como se supone que debería de ser, ¿verdad? Entonces han pasado algunos años, pero siempre le digo a mi marido que yo debería ser policía, porque siempre intento seguir las instrucciones, obedecer la ley, hacer todo como está escrito. Y en este sentido tratar de obedecer la palabra de Dios para obtener su aprobación, su amor o su favor, siempre ha sido una gran parte de mi vida espiritual. Hasta cuando me di cuenta de que no hay nada que yo pueda hacer para que Él me ame más y tampoco nada que pueda hacer para que Él me ame menos. Así que tratar de enseñarle a mi hija que nuestras vidas dependen del hecho de que obedezcamos los semáforos y tengamos cuidado con los autos es una cosa, pero enseñarle que nuestra vida eterna depende del hecho de que recibamos a Cristo y su sacrificio perfecto en la cruz es otra. Ambas son lecciones importantes, pero una es esencial y tiene consecuencias para toda la eternidad. Así que hoy en este episodio del podcast Vives, quiero desafiarte y desafiarme a vivir una vida con propósito en la crianza y educación de nuestros hijos. Quiero animarnos a ser padres y a educar para la gloria de Dios, para que seamos más conscientes de las lecciones espirituales que podemos aprender de esos momentos cotidianos de nuestras vidas mientras tratamos de enseñar a nuestros hijos a vivir, a comportarse y a manejarse en el mundo. Así que aquí te quiero dejar algunas de las ideas que cruzan por mi mente durante este momento de enseñanza. Mi hija me está mirando. Mi ejemplo para ella debería ser uno que se caracterice por un deseo de mostrarle a Cristo. Toda mi vida debería ser vivida para la gloria de Dios. Mi objetivo como madre debe ser darle un ejemplo de expresión, conducta, amor, fe, pureza, perseverancia y obediencia a Dios y su palabra. Las siguientes preguntas llegan a mi mente y te las quiero hacer también a ti. ¿Qué tipo de ejemplo quiero darle a mi hija?
¿Qué tipo de ejemplo quieres darle a tus hijos? ¿Qué tipo de palabras, hechos, expresiones, actitudes están nuestros hijos aprendiendo de nosotros? ¿Qué queremos enseñarle a nuestros hijos acerca de Dios y de cómo debería ser nuestra relación con Él? ¿En qué áreas deberíamos estar trabajando más para darle un buen ejemplo a nuestros hijos? En nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo devocional, en nuestro tiempo de honestidad delante de Dios confesando nuestro pecado, en nuestro tiempo en su palabra. ¿Están nuestros hijos aprendiendo a orar porque estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo a solas con Dios para orar con ellos y mientras ellos están con nosotros en la sala, en la cocina, en el jardín? ¿O están ellos aprendiendo cuán importante es para nosotros la palabra de Dios porque nos ve leyendo la Biblia 10 minutos mientras jugamos o mientras ellos juegan en su cocinita a preparar comida para nosotros? Y para ser honesta, de vez en cuando me avergüenzo de las respuestas a algunas de estas preguntas que te estoy haciendo y que me estoy haciendo, porque algunas veces nos dejamos envolver en las cosas de este mundo y no en las cosas de arriba. Así que hay lecciones espirituales que nosotros necesitamos enseñarles a nuestros hijos. Necesitamos enseñarles a atesorar la palabra de Dios en su corazón, a entender que Dios mismo es el autor de la palabra y que Él está presente allí cuando la está leyendo, a pedirle al Espíritu Santo que use la palabra de Dios, la Biblia, para mostrarles aquellas cosas que necesitan creer, conocer, entender acerca de Dios, del mundo y de ellos mismos. Necesitamos enseñarles que oramos porque esa debería ser nuestra forma de vivir, como dice 1 de Tesalonicenses 5, 16, 18, porque la oración nos acerca a Dios, como dice Santiago 4, 8, porque la oración nos ayuda a recibir la paz de Dios, como leemos en Filipenses 4, 6, 7, porque cuando oramos Dios nos guía, como dice Proverbios 3, 5, 6, porque cuando oramos Dios nos permite acercarnos a Él con todas nuestras preocupaciones, como dice 1 de Pedro 5, 7. Y porque cuando oramos, estamos aprovechando esta oración como una oportunidad para confesar nuestros pecados y recibir el perdón de Dios, como dice el Salmo 32, 5. ¿Qué más podemos enseñarles a nuestros hijos? Podemos enseñarles que de la misma manera en la que necesitamos esperar hasta que la personita verde aparezca en el semáforo, necesitamos esperar en Dios. Él nos mostrará por medio de su palabra y del Espíritu Santo cuándo podemos continuar con nuestras vidas y tomar decisiones que impactarán no solo nuestro futuro, sino el futuro de quienes nos rodean. Y también podemos enseñarles que no hay nada que nuestros hijos puedan hacer para ganarse el favor de Dios. No hay mandamientos o reglas que les hagan parecer mejor ante Dios. Pero, sin embargo, sí que hay algo que Él hizo. Él envió a su único hijo para rescatar a nuestros hijos, al igual que a nosotros, de sus pecados, como dice 1 Juan 3:16, para que en esos momentos de desobediencia el Padre pueda ver la obediencia de su Hijo y su vida perfecta como si fuesen suyos y ver su pecado y su desobediencia en Cristo. Yo quiero que mi hija entienda que solo a través de la perfecta obediencia de Cristo ella será aceptada ante el único Dios Santo. ¿No quieres eso tú para tus hijos? Queremos enseñarles que debemos perdonar a los demás de la misma manera en la que Dios nos ha perdonado a nosotros por medio de Cristo. Queremos enseñarles a tratar a los demás como les gustaría ser tratados, a considerar a los demás como más importante que ellos mismos, como dice Filipenses 2:3. Mira, la lista puede seguir, pero creo que ya tienes una idea de lo que como madres y padres necesitamos intentar transmitirles a nuestros hijos. No es fácil seguir, no es fácil continuar, no es fácil ser coherente las 24 horas del día,
Y te aseguro que hay momentos en donde fallo, donde me equivoco. Pero si hay algo que he aprendido en esta aventura de la maternidad, es la importancia de ser humildes, de reconocer nuestras equivocaciones. Así que en esos casos no hay nada mejor que pedir perdón a quienes hayan sido afectados por nuestro comportamiento, confesar nuestro pecado al Padre y continuar dependiendo de su gracia y de su misericordia. Quisiera decirte que necesitamos hablar con nuestros hijos y decirles que somos conscientes de que ellos nos están observando y que a veces tal vez nos sentimos como un fracaso porque no estamos actuando 100% como deberíamos, porque nos quedamos muy por debajo de los estándares de Dios, pero que somos bendecidos porque cuando Dios nos mira, Él nos está dando una razón para luchar por nuestra santidad, por nuestra santificación, por nuestra dependencia de Él. Porque cada momento que estamos con nuestros hijos es un tiempo precioso para mostrarles el amor, la misericordia y la gracia que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Y es una ocasión preciosa para pedir su ayuda y dirección. Yo oro para que mi hija algún día acepte a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Y por eso yo no quiero ser una piedra de tropiezo para que ella crea. Y esa es la razón por la cual quiero darle un buen ejemplo y vivir una vida coherente. Yo quiero que mis creencias se reflejen en mi forma de vivir. ¿Quieres eso tú para tus hijos? Así que la próxima vez que te encuentres haciendo lo ordinario en la cotidianidad de la crianza, recuerda que hay unos pequeños ojos que estarán aprendiendo e intentando imitar tu ejemplo. Obedece las leyes de tráfico. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Perdona las ofensas cometidas contra ti. Ora con frecuencia y pide perdón cuantas veces sea necesario. Es mi oración que hayas sido animado a perseguir una crianza que glorifique a Dios. Y te exhorto a mostrar lo que crees en la forma en la que te comportas, obedeces y actúas. Te quiero invitar, para finalizar este podcast, a compartir aquellas lecciones espirituales que quisieras enseñarles a tus hijos. Deja tus comentarios, dale me gusta, comenta y comparte. Me gustaría poder aprender de ti. Nos vemos en un próximo episodio del podcast Vives, Biblia, Vida, Eternidad, Sabiduría del canal Biblia y Eternidad. Dios te bendiga.